¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Neri Rodas y este es un programa más de Realidades. Hoy abordaremos un tema importante como lo es la desnutrición. Sabemos que se ha venido durante muchos años luchando contra esto. Hay muchos departamentos como el Taberapaz, Quiché, como el Quiché, el Chiquimula, que tienen un grado alto y por supuesto que los diferentes gobiernos han tenido programas con los que han tratado de reducir los porcentajes. Algunos han tenido algún éxito, algunos como se quisiera, pero ese será el tema importante que vamos a estar abordando durante estos 45 minutos, así que por favor lo invito a que se quede con nosotros y por supuesto a que pueda enviarnos sus mensajes a través de las redes sociales, qué piensa sobre el tema o qué es lo que usted en su departamento está viviendo. Así que nuevamente bienvenido, vamos a un corte y volvemos con el primer segmento de este programa de esta noche. Vea Canal, la televisión 100% guatemalteca, llega a ustedes gracias a su empresa de cable. Nuestra señal puede ser bajada desde el satélite Satmex 5 con las coordenadas FS 3/4, frecuencia de bajada 3910.500, symbol rate 2500, polarización vertical y o horizontal. Esta señal llega a usted, amigo cablero, totalmente gratis. Para más información, llámenos al 2438 8126. Al 2438 8126. Recuerda, solicita Vea Canal en tu empresa de cable. Vea Canal, la verdadera televisión 100% guatemalteca. Hashtag Yo apoyo al ministro Samuels. Quiero, por favor, hay algunos datos importantes que quisiera compartir con ustedes antes de iniciar con este programa, así que acompáñame a ver este video. Para nadie es ajeno que nuestro país es uno de los primeros en niveles de pobreza y pobreza extrema. Eso quedó evidenciado en el reporte de la encuesta Condiciones de Vida en COVID 2014, donde resalta que Guatemala, en lugar de disminuir la pobreza, aumentó en un 59%, y dicho estudio recalca que una de las causas es el aumento de la brecha de la desigualdad y la falta de políticas públicas reales y viables para atacar dicho flagelo que ya ha cobrado vidas. La nutrición en el país es un reto de igual forma importante y que no ha tenido los resultados que se quisieran. Han existido programas de gobierno que se han politizado demasiado, evitando así que se trabaje verdaderamente por una mejor nutrición. Las incoherencias gubernamentales llegan a tal punto que el Estado invierte más del triple en la alimentación de los privados de libertad que en la nutrición de niñas y niños en las escuelas. Hoy en tu programa Realidades, con Neri Rodas, analizaremos la situación actual de la pobreza y nutrición en nuestro país, así como los departamentos más afectados y las diferentes acciones que instituciones públicas y privadas han emprendido en el tema. Gracias por estar con nosotros en este programa. Quiero presentarles formalmente ya a nuestros invitados con los que vamos a estar platicando esta noche. Primero quiero presentarles al director de la CESAN, el ingeniero Germán González, una persona que ha tenido ya amplia experiencia en este tema, más de 10 años de estar recorriendo el país, y por supuesto creo que tiene un panorama general de cómo se ha comportado el tema de desnutrición tanto crónica como aguda en el país, así que va a ser bien interesante el poder hablar con él. Y también tenemos al doctor Roberto Cabrera. Él, además de ser catedrático universitario, es director
de una organización no gubernamental que está enfocada también en el tema de desnutrición, Save the Children. Así que bienvenidos, señor secretario. Tal vez iniciamos, que nos pudiera platicar un poco ahí. Yo creo que hay muchos, en su casa muchas personas, muchos televidentes, que quizá no tienen el bien claro el qué es la CESAN y puntualmente qué es lo que cubre. Entonces tal vez empezamos con que nos pudiera platicar un poco de qué es la CESAN. Muchas gracias, Neri. Estamos muy contentos de estar aquí en su programa esta noche y que bueno, informarle a la población también las actividades que se hacen en este tema. La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional es una secretaría de la Presidencia, una secretaría que también le sirve a un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, que fue creada en el año 2005. En el año 2005 el Congreso de la República aprueba una ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de manera unánime. Por una ley del organismo legislativo se crea un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el cual está compuesto por varias instituciones del Estado de Guatemala. El gobierno de Guatemala tiene representación a través de los ministerios y algunas secretarías del Estado, pero también la sociedad civil está representada a través de una instancia de consulta y participación de la sociedad civil con 5 sillas dentro de un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el sector privado, la Asociación Nacional de Municipalidades, que también tiene una silla en ese consejo, y que en conjunto con la cooperación internacional hacen ese Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. ¿Cuántas personas entonces al final integran este consejo? Son 19 personas. 19 personas, 11 sillas son parte del gobierno y 8 sillas de parte del... 11 y 8... De parte de la sociedad guatemalteca. Entre el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, asociación de municipalidades, el Congreso de la República a través de su diputado que es presidente de la Sala de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y que a partir de ahí se conforma ese consejo. Ese consejo tiene la misión de hacer la rectoría de todo lo que tenga que ver en seguridad alimentaria y nutricional. La secretaría es la secretaría de ese consejo y de ese sistema, que también, por ser de importancia del Estado, la ley de este sistema la adscribe a la Presidencia de la República como una instancia de coordinación, planificación, monitoreo y evaluación de las acciones de seguridad alimentaria y nutricional que se den en el país. Cuando se habla de seguridad alimentaria, ¿qué abarca este tema? Seguridad alimentaria y nutricional es un concepto bastante amplio, abarca los temas de disponibilidad de alimentos, acceso de los alimentos, consumo y aprovechamiento biológico de los mismos. Es decir, desde que el alimento se está produciendo en el campo hasta que la persona lo está ingiriendo y aprovechando. En el tema de producción, sí ustedes siempre claro, están al tanto de qué se está produciendo. Claro, y sobre todo lo que consume la población, porque ese, digamos, que es la primera parte del proceso de una situación de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces tenemos que estar desde que la semilla está sembrándose hasta que la persona la está consumiendo y aprovechando para que pueda tener los mejores nutrientes un ser humano y poder tener una salud y un desarrollo sostenible. Ok, interesante. Ahí vamos a ir hablando un poco más entonces ya creo que la sombría que abarca CESAN es amplia y pues vamos a ir como resaltando en dónde es donde más está dirigida la atención de esta secretaría. Doctor, ¿dónde nace Save the Children y por qué nace y qué es lo que hace al día de hoy? Bueno, somos una organización que va a cumplir sus primeros 100 años de vida en el 2019. Fue una organización que se establece después de la Primera Guerra Mundial, donde la fundadora se da cuenta los devastadores efectos que tiene la guerra en la niñez, y ella misma empieza a buscar dinero para poder apoyarlos, no solamente a los británicos, que eran sus pueblos, sino también a los niños de los alemanes. Ya. Eso, ella es, digamos, la persona que dice que los niños y las niñas son niños y niñas en cualquier lugar, y que no son ni enemigos, ni amigos, ni rojos, ni negros, sino que es una población que hay que proteger y servir. Y ese es, digamos, en Guatemala está desde 1976 con el terremoto, y en 1983 ya se funda Save the Children Guatemala, que es la filial
guatemalteca de Save the Children. Somos socios a nivel global. ¿Eso quiere decir que 33 años de estar en Guatemala? Sí, y de ser una organización guatemalteca. ¿Y cuál es el fin? O sea, ¿hacia dónde está dirigida el punto? Nosotros tenemos una ambición, digamos, en el tema de educación, de protección, de gobernabilidad de los derechos de la niñez, y también respondemos en casos de emergencia y labores humanitarias. Esto nos vincula también a un proceso grande sobre el tema de seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala. Importante. ¿Y tienen presencia en? Tenemos presencia en este momento en Chiquimula y en Quiché, para tener los dos escenarios, digamos, principales, uno sobre el tema de desnutrición crónica y otra el que tiene, digamos, una recurrencia de crisis de desnutrición aguda, sumada también a una desnutrición crónica grande. Tenemos que decir que Chiquimula no se ha movido hacia adelante, no ha progresado, desde que se están haciendo las encuestas de talla de edad en escolares. Seguimos siendo esa zona altamente prevalente de desnutrición crónica, más los procesos de desnutrición aguda que se dan principalmente en esta temporada, ¿verdad? Lo que llamamos la temporada del hambre estacional, de mayo a septiembre. Que es donde están esperando que haya cosecha y por eso es de que se pasan. Así es, sí, los que hemos estado, digamos, vinculados al sistema de seguridad alimentaria, en algún momento teníamos esa esperanza de que un sistema en el cual estuviera, como decía Germán, vinculados todos los sectores de gobierno que tienen mandato sobre las acciones que son necesarias hacer para que la gente tenga disponibilidad, acceso y un buen consumo de alimentos, claro, pudieran trabajar en conjunto. Sin embargo, vemos que recurrentemente en estas zonas tenemos crisis anuales, pero esto pues ya tiene un amplio, muchos factores que los condicionan y que también la sociedad guatemalteca tiene que abordarlo de una manera integral. Ingeniero, tomando el comentario del doctor, donde él menciona que año tras año el problema de la escasez, digamos, de alimentos siempre es recurrente y siempre se marca año con año. Hay municipios, yo no me recuerdo cuántos años hay, el problema serio que se tuvo en Camotán y Jocotán, que fue donde como que sí, esos dos municipios salieron a luz y se descubrieron que existían, pero lamentablemente fue por lo que estaba pasando y no por algunas buenas noticias. Cuando usted hablaba que dentro de CESAN empiezan a ver desde cuando se va a empezar a producir hasta que lo están consumiendo, eso se me escapó, dentro de las 19 CIAs hay alguien del MAGA. Sí, una de las CIAs del CONASAN dentro del gobierno pertenece al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Ya, cuando hablábamos de esto es porque usted, que es agrónomo, se recordará en tiempos cuando existía Bandesa y existía las personas, la institución DIGESA y INDECA, sí, y entonces había un proceso, sí, no funcionaba al 100%, pero sí había un proceso en el que el agricultor necesitaba su crédito, iba a Bandesa y a veces de palabra y le daban su crédito, y estaban los promotores de campo dando el seguimiento, y luego ya que producían, pues estaban los silos de INDECA donde se compraba y por lo menos se tenía la idea clara de qué poder ir haciendo. Lamentablemente eso se perdió y hoy día abandonado, y seguimos sin quien de verdad esté dando ese seguimiento y está cerca de las personas que están produciendo. Vamos a regresar después del corte con esta pregunta, donde yo quisiera que usted me contara desde la CESAN qué tanto se hace para poder dar el seguimiento y ordenar, porque el problema en el campo es que los agricultores muchas veces siguen sembrando porque a ellos eso les enseñaron y es lo único que saben hacer, mas no es puntualmente lo que se debería de estar sembrando ahí. O sea, ¿cómo hacemos para que haya alguien de verdad que ponga atención a eso y haga que la gente pues siembre lo que se requiere y no lo que por tradición lo tenga? Así que vamos a un corte y regresamos con esta interrogante. Amigo cablero,
Este espacio es para usted. A través de los años, el papel de las empresas de cable para la transmisión de nuestro canal es cada vez más importante. La democracia guatemalteca merece saber la verdad, merece ser culturizada, pero más importante es ser informada por una opinión 100% transparente en los diversos papeles que hoy en día forman la coyuntura nacional del país. Y es por eso que hoy les damos las gracias. Gracias, hermanos empresarios cableros que hoy hacen este tan impresionante aporte para la libre emisión del pensamiento. Vea Canal, la verdadera televisión 100% guatemalteca. Nuestro presente es el resultado del pasado. Este libro nos comparte 70 años de historia crítica de mi país y un poquito más. De la vida política, social y económica de la sociedad guatemalteca, en un viaje a través del tiempo en donde podrá conocer los logros y desaciertos de los gobernantes y podremos examinar los hechos que han marcado el rumbo de nuestro país. Un libro recomendado a los estudiantes de todos los niveles y a todo aquel que quiere conocer más de nuestra historia. 60 años de historia crítica de mi país y un poquito más. Puedes adquirir tu libro acá en las instalaciones de Vea Canal en el kilómetro 17 carretera Roosevelt 2-00 zona 1 de Misco o en la 9ª avenida 15-62 zona 13 Aurora 1, comunicándote a los teléfonos 2385-8708 y 2385-8578. Adquiere tu libro 60 años de historia crítica de mi país y un poco más. Gracias por continuar con nosotros. La invitación para que nos pueda dejar sus comentarios en las redes sociales. Ingeniero, lo que les comentaba en el segmento anterior, ¿qué es lo que CESAN hace con respecto a ese tema? Yo creo que y partiendo de la idea que comentaba Neri, es un tema de extensión a ese proceso de llevar conocimiento a los agricultores, sobre todo aquellos que tienen una estrategia de subsistencia y que lo que producen es para alimentarse y muy poco para excedentes para la venta. Debe de existir un sistema de extensión agrícola. Correcto. Que permita a las personas tener la mayor cantidad de información posible. Sí. Información desde qué semilla poder utilizar en ese territorio, cómo son sus suelos, porque no todos los suelos son iguales en todo el país. El país tiene una cantidad de suelos bastante grande y que cada uno de ellos tiene una aptitud para cada uno de los cultivos que hay en el país. No solo es maíz y frijol lo que se deben de sembrar, sí, claro, a pesar de que esto es una cultura de nosotros y muy relacionada a los hábitos de consumo, pero que también hay otros cultivos que pueden desarrollarse. A partir de ahí debe de haber un sistema que le permita al agricultor poder tomar decisiones. Una persona con información puede tomar decisiones de la manera más apta si cuenta con esa información. Y es ahí donde lo que antes pasaba con DIGESA y DIGESEPE, que eran las direcciones generales de servicios tanto agrícolas como pecuarios, sí, tenían una serie de personas, técnicos agrícolas que estaban cerca de las comunidades. Y lo que hacían era informarles, darles charlas, darles motivación, dar formas de cómo conseguir un crédito en bandeja en ese tiempo. Correcto. Y que eso les permitiera a ellos poder tomar una decisión en cuanto a lo que pasaba en los cultivos. Durante la década de los 90 eso se quitó. Así es. Desaparecieron ambas direcciones y no hubo un sistema que sustituyera eso. Sí. Se dejó al libre mercado, por decirlo así, y que eso hizo que esos agricultores no tuvieran esas características. Lo que nos dimos cuenta en el año 2001, una crisis grave de precios de café, hizo que las familias en ese corredor seco, en Camotán, en Jocotán, no tuvieran acceso a poder tener empleo en esas fincas cafetaleras, y generó una crisis sin precedentes en el país, donde hubo una cantidad de muertos por desnutrición bastante alta, donde se evidenció
que el problema de la seguridad alimentaria y nutricional es recurrente si no se hace una atención de una manera holística y que sea integradora. Y por eso se necesita contar con un sistema de extensión agrícola que permita a las familias tener información, no solo de parte del Estado, sino que también información de ellos. Nosotros hemos implementado dentro del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria sitios centinela que le permitan a las familias poder tener información de precios, por ejemplo, de sus cultivos, precios de los productos que ellos consumen, también información de cuánto llueve o cuánto está dejando de llover relacionado al año anterior, y que eso les permita tomar decisiones, que no sea necesario llegar a un nivel superior o a ir a la municipalidad o pedir información en otro lugar para que ellos puedan tomar decisiones. Claro. Creo que debe de haber un sistema que le permita a las familias poder tomar decisiones, pero sí es necesario contar con esa información de parte de un técnico agrícola. En ese sentido, el Ministerio de Agricultura ha estado tratando de implementar esto. Tiene sus limitaciones porque se ha utilizado ese programa para otro tipo de cosas que no son exactamente llevar extensión agrícola, y creemos de que eso debe de cambiarse para que las familias puedan tener una mejor información y un técnico agrícola bien seleccionado, con las aptitudes y con las capacidades requeridas para poder llevar esa información y que a la larga pues pueda contribuir a la producción del alimento. Correcto, yo le hacía esa consulta porque, y ahí es donde quisiera que nos contara un poco el doctor, porque en el campo seguimos sin tener la presencia del Estado, o sea, el gobierno no aparece. En gobiernos anteriores, a lo más que se ha llegado y que siempre critiqué yo al expresidente Otto Pérez Molina cuando salía en la televisión y decía que hoy los agricultores están produciendo más gracias al saco de fertilizante. O sea, cuando hay estudios de la Universidad Landívar donde sacaban datos claros que el crecimiento fue cero con el tema del programa de fertilizantes. Eso era a lo más que se llegaba. De ahí uno voltea a ver y a veces han habido algunos extensionistas que más funcionan como mandaderos del gobernador y de algunas otras personas que haciendo el trabajo real en el campo. Entonces por eso le decía yo que como CESAN, que se hace el trabajo desde donde están y si hay una mesa de un consejo, mi pregunta era si en ese consejo se le dice al MAGA, mira, cuáles son las acciones reales, porque ahí era donde yo quería que usted me comentara, porque ustedes están en Quiché y en Chiquimula hoy. Si ustedes están ahí haciendo el trabajo y nos vamos a ir ya enfocando un poco a la atención de niños desnutridos, es porque hay ausencia del Estado, hay ausencia del gobierno, no se ve presencia de ellos y por eso es de que hay un espacio donde no solo la institución que usted representa, sino muchas otras han estado tratando de ayudar, que no es lo que quisiéramos, pues, porque debería de ser el Estado el que debería aparecer más. Sí. Creo que es importante ver que en el sistema, como decía Germán, hay asientos para la sociedad civil. Una de las cosas que tenemos que revisar es cómo ha funcionado ese sistema. Tenemos ya casi 3 periodos de gobierno donde el sistema ha estado, se supone, activo, funcionando, pero que sin embargo no termina de llegar a la población. El ajuste estructural, digamos, hizo que el Estado se contrajera y desapareciera, digamos, del campo. Los únicos que quedan es educación, cuando tenemos suerte, y a veces salud, pero digamos desde el año pasado el sistema de salud, digamos, fue desmantelado. Sí. Entonces no tenemos un primer nivel de atención, que el día de hoy fuimos invitados, digamos, a un lanzamiento de un modelo de primer nivel de atención, pero que también la parte de financiamiento no está muy clara. Sí. Entonces, sin Estado, se dejó a la gente descubierta. Como decíamos y como dice Germán, yo lideré el desarrollo del sistema de alerta temprana con sitio Centinela y era importantísimo, digamos, esa posible vinculación que tenía un técnico que llegara a la comunidad y que tuviera esa oportunidad de hablar con ellos sobre esas cosas que son sus medios de vida. Porque no es solo el tema de los cultivos. Si podemos saber, más o menos las personas en las comunidades rurales van a tener un 20-25% de propia producción para poder, digamos, sostener algunos meses. Sí, claro. Sin embargo, digamos, el acceso al trabajo es una de las cosas importantísimas. Tenemos un ejército
de personas que se tienen que mover estacionalmente cada año para ir a las fincas de café, de caña, etcétera, que últimamente por el tema de cambio climático las producciones no han sido buenas, o el precio también internacional, porque nuestro modelo agroexportador hace que dependamos, digamos, de ese gran flujo de mercado internacional. Claro. Eso dejó a la gente, digamos, desamparada, y en los últimos 3 años, desde que empieza la roya a afectar los cultivos de café, Sí. afecta directamente a esas familias que dependían de esas labores para tener por lo menos 6 meses cubiertos comprando su comida. Esto, digamos, se pierde. Además, en el 2014 fue un 75% de pérdida, el 2015 fue un 100% de pérdida. Hay comunidades que llevan 4 o 5 años de no tener una cosecha, digamos, no buena, pero por lo menos normal. O usual. Sí. Tenemos en este momento un problema serio, digamos, en la parte del corredor seco, que perdieron la semilla. Sí. A pesar de que el ICTA ha producido, digamos, variedades que necesitan menos agua, que se le dice que son resistentes a la sequía, pero no lo son. Esas variedades en muchos de estos suelos no llegan, digamos, ni siquiera a germinar. Ellos tienen sus propias semillas criollas. El ariquín, por ejemplo, es una semilla que como dicen, con 2 tormentas nace, y perdieron toda esa semilla el año pasado. O sea, este año no hay semilla criolla que pueda, digamos, responder a las necesidades de las personas. Entonces, no es solamente el tema de un poco servicio de extensionismo, sino que también las condiciones climáticas también nos hacen pensar que tenemos que generar de aquí en adelante acciones que no se habían hecho antes, no solamente para cubrir esos déficits históricos, sino también para adaptarnos a lo que viene. Sí. Y eso es, digamos, un gran desafío para el gobierno y para toda la sociedad civil. Correcto. Y lo que nosotros no somos una organización que sustituya al gobierno. Nuestro enfoque es un enfoque de derechos, y reconocemos que el garante de los derechos es el Estado. Por supuesto. Nosotros podemos apoyarle, podemos dar asistencia técnica, podemos ser parte de esa sociedad civil que demanda, ¿verdad? Porque esa es una de las cosas que, a pesar de que hay una representatividad en el CONASAN, digamos, en la parte de la sociedad civil, esto no siempre llega a traducirse realmente en políticas que vayan apoyando a la población, sino muchas veces, como decía, los extensionistas sirvieron para cualquier otra cosa, digamos, menos para esto. Correcto. Y creemos que, por lo menos en esta parte de esta estrategia que se está planteando desde el gobierno en este momento, un tema fundamental es el tema de la gobernanza. Si no logramos realmente todos los actores políticos, sociales, económicos, a apoyar y sumar a esa gobernanza, porque no es solamente problema de dinero. Aquí es un problema que cuando hay dinero, el dinero se va a otro lado. O cuando hay dinero y se va para el lugar, las fuerzas políticas que están desde el nivel comunitario hasta el nivel nacional enrarecen esa acción conjunta que es necesario hacer. Esa es, como decía, una de las acciones que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? La sociedad civil tiene que estar siempre vigilante, haciendo la auditoría social, apoyando, participando, comprometiéndose también, porque si no, no vamos a ir a ninguna parte. Correcto. En el último segmento, ingeniero, dentro de algunas actividades que realizan los estudiantes saliendo al interior, participó una de mis hijas, y ella me hacía el comentario donde decía: mira, papi, fuimos a visitar algunas familias donde les preguntamos: miren, ¿y hoy qué van a almorzar? Tortilla. Pero, ¿tortilla con qué o qué? Y con la pregunta ellas se quedaron: ¿con qué? Pues tortilla. O sea, cuando nos va bien, con sal pues, pero hoy tortilla. Y eso pasa en muchos hogares de este país, y por eso es de que el tema de nutrición es alto. Entonces, en el siguiente segmento y el último, tal vez entramos puntualmente en cuáles son las acciones que CESAN está tomando, por lo menos este año, para poder paliar ese tema tan delicado. Así que vamos al siguiente corte y volvemos en un instante.
Gracias por continuar con nosotros, ingeniero. ¿Cuáles son los porcentajes, tal vez por cuestión tiempo y que nos van quedando ya pocos minutos en este último segmento, los porcentajes de desnutrición crónica y aguda que ustedes manejan? En algún momento nos comentaron, por ejemplo, acá, que cuando llegan algunos niños al centro de salud y supera los 2 años, ya no lo anotan, porque solo anotan de 1 a 2 años, entonces ya el resto ya no los anotan, aunque estén desnutridos, pero no existe dentro de los datos que a veces generan. Entonces, ¿cuáles son los datos que ustedes manejan hoy y qué acciones están tomando ya mayo 2016 y pues qué acciones realmente se están tomando? Sí, y en ese sentido, desnutrición crónica en niños menores de 5 años, la última encuesta realizada en el país, eso se mide a través de encuestas de tipo poblacional cada cierto tiempo. Sí. Más o menos cada 6, 8 años se está realizando en el caso de Guatemala. Y el 2015 fue la última encuesta, 46.5% de desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Y cuando uno desagrega esa información a niños menores de 2 años es 41.7% de desnutrición crónica. Eso es una condición bastante fuerte. Por supuesto. Ningún país de Latinoamérica tiene una cantidad de desnutrición crónica como esa. Los países de Latinoamérica que están seguidos a Guatemala, que tienen porcentajes de desnutrición crónica de ese tamaño, es a la mitad de lo que tiene Guatemala, 22%, 19% tiene Haití, por ejemplo, de desnutrición crónica. Es una cifra la mitad y con una pobreza extrema en Haití mucho más grande. Es alarmante. Es alarmante. En el caso de la desnutrición aguda, lo que se registra a través del sistema de información de seguridad, del Ministerio de Salud. Evidentemente el Ministerio de Salud tiene un problema de registro de información bastante fuerte. Sí. En el caso nos han dicho de muchos de los análisis que se han hecho al CICSA, el CICSA viene funcionando desde hace unos 15 a 20 años más o menos, y se le han hecho muchas agregaciones al CICSA, y eso lo hace un monstruo dentro del sistema de información que es bien difícil de operar. Muchas veces nos han dicho tiene un subregistro de casi un 40% y la certeza de la información a veces es del 25%. Claro. Entonces eso limita mucho, pero con esas limitaciones lo que registra el sistema de información son 15,000 casos en promedio anuales de desnutrición aguda en los últimos 5 años. 15,000 casos que en algunos momentos, por ejemplo en el año 2014 fueron 15,500, en el año 2015 fueron 14,600. Este año hasta esta fecha, hasta el 30 de abril, se tienen registrados 3,500 casos de desnutrición aguda en todo el país. Y eso se hace mucho más grave en esas comunidades lejanas donde no hay acceso a los servicios del Estado. Claro. No se registran esos casos ¿y a dónde los voy a registrar? Porque no hay un puesto de salud cerca. Entonces, ese sistema de primer nivel de atención de salud debe de ser fortalecido para que esa atención primaria en salud, que es preventiva, no es curativa, se dé a tiempo. Hay un factor clave dentro de la desnutrición crónica que se llama monitoreo del crecimiento. Y si una familia tiene acceso a un servicio de salud cercano media hora de su casa, pues puede llegar a tener una prevención de cualquier enfermedad y sobre todo de la desnutrición crónica, que están midiendo los niños mes a mes. No hay un puesto de salud cerca. Entonces, ese sistema de primer nivel de atención de salud debe de ser fortalecido para que esa atención primaria en salud, que es preventiva, no es curativa, se dé a tiempo. Hay un factor clave dentro de la desnutrición crónica que se llama monitoreo del crecimiento. Y si una familia tiene acceso a un servicio de salud cercano media hora de su casa,
pues puede llegar a tener una prevención de cualquier enfermedad y sobre todo de la desnutrición crónica, que están midiendo los niños mes a mes durante su primer año de vida, mes a mes, saber si el niño creció bien o no creció bien, si tiene la estatura o la talla, cuando se mide menor de 1 año, la talla adecuada, y ahí se aprovecha para hacer una consejería. El Ministerio de Salud debe de hacer una consejería que le permita a la madre y al padre de familia también, porque aquí es una responsabilidad compartida, poder tomar las mejores decisiones para poder hacer de que el niño crezca mejor. Y con relación a las acciones, ingeniero, ¿ustedes tienen el presupuesto necesario? ¿Han tenido, se les ha trasladado los recursos? O sea, ¿cuáles son las acciones que se tienen que tomar cuando uno ve casos como el que le comentaba? En el caso de las acciones, son los ministerios los que deben de hacer esas acciones. La Secretaría no es una secretaría de ejecución de acciones, sino que es de coordinación. Pero los ministerios en el último año han tenido recortes de presupuesto fuertes. El Ministerio de Salud, cuando haya un caso de desnutrición aguda, tiene que tener una atención a ese niño inmediata. Ese niño puede fallecer si no se le atiende en los siguientes 48 horas. En el caso de una familia que no tiene acceso a alimentos porque no tiene un huerto familiar o porque no ha tenido una asistencia técnica, pues el Ministerio de Agricultura debe de tener un programa de disponibilidad de alimentos y también de generación de ingresos. Y eso es parte de lo que se ha lanzado en la estrategia para la prevención de desnutrición crónica, donde hay 4 programas dirigidos por ministerios y 1 por municipalidades, y le voy a explicar muy resumido los 4 programas. Primero, atención primaria en salud, efectiva, que llegue a esas comunidades de esos departamentos que hemos priorizado. Segundo, una educación para el cambio de comportamiento, que permita a las familias tener información para poder alimentarse y nutrir mejor y poder llevar a los niños a una situación de desarrollo. El tercero es agua y saneamiento. Y agua y saneamiento es muy claro el Código Municipal de la función de las municipalidades para llevar sistemas de agua potable y saneamiento a todas las comunidades. Hay graves casos de contaminación de ríos en todo el país y que muchas veces hay que regularlos a través de los códigos municipales. Y en el último es disponibilidad de alimentos y generación de ingresos, en donde esas estrategias de producción de alimentos, de poder tener acceso a los mismos y poder tener una diversidad dietética en la mesa, pues le permite a la familia pues poder tener una mejor condición. Esos son los 4 programas dirigidos por ministerios. Ministerio de Salud el primero, el segundo por el Ministerio de Educación. Pero que de alguna forma CESAN coordina con ellos para que ellos puedan ejecutarlo. Y así, en 10 segundos, ¿qué porcentaje de lo que usted me acaba de expresar en este momento se ha estado ejecutando? Estamos haciendo la planificación con todas las instituciones para operar esa estrategia. La estrategia debe de estar bien alimentada. ¿Y para cuándo debería de estar? Tiene que estar empezándose a implementar a partir del año 2017. Durante el año 2016 nos vamos a concentrar a buscar a todas esas familias, identificarlas con un código único de identificación. Ahora el RENAP nos está apoyando mucho con eso y que las familias puedan tener acceso a recibir todas esas intervenciones con un sistema de información fortalecido que permita a cualquier ciudadano poder entrar al sitio web y buscar qué programas están llegando a qué niño en esos territorios. Ok, muchas gracias, ingeniero. Creo que un poco amplio y esperamos que lo que usted nos comenta, y pues lamentablemente el 2016 pues se va a tener que hacer la espera y que el 2017 llegue y poder ver si se puede implementar al 100%. Doctor, nos queda un minuto. Sin duda alguna, como lo comentaba al inicio del programa, uno cuando ve lo que pasa en esas comunidades del interior, donde a cada día mueren niños, y a veces cuando se habla de desnutrición no es solo a veces de niños, hay personas adultas que sufren de desnutrición. Uno quisiera que muchas instituciones como las de ustedes pues estuviera ahí de una u otra forma apoyando, porque yo creería que los porcentajes que ya nos comentaba el ingeniero son altos y se requiere de mucha ayuda. ¿Algunas acciones o qué es en lo que ustedes están enfocados en este momento? Nosotros estamos como sociedad civil siendo parte del movimiento SON, que es la ventana de los 1000 días, para poder, digamos, acompañar los esfuerzos del gobierno dentro del cumplimiento por lo menos de estas 10 acciones que se deberían de hacer
en los primeros 2 años de vida, incluyendo el embarazo. Claro. Eso es, digamos, viendo la parte de desnutrición crónica. Sin embargo, la desnutrición aguda, que es el hambre que están pasando estas familias de las que usted habló, también necesita tener una respuesta. Desafortunadamente en Guatemala lo urgente siempre se lleva por delante a lo importante. Creemos que nuestro mayor problema en salud pública es el tema de la desnutrición crónica. Sin embargo, 500,000 a 1 millón de personas que en este momento ya pasaron de 3 comidas al día a 2 comidas, y eso incluye muchas veces tortilla en la mañana y tortilla en la tarde, también necesitan una respuesta. Hay varios actores humanitarios que estamos implementando acciones, y acá yo sí quisiera tomar el momento de decir, tenemos que ir ya avanzando. El tema de asistencia alimentaria como tal ya casi no se usa en el mundo. Si los mercados están funcionando, si los precios son adecuados, transferencias monetarias funcionan. Y esto lo hemos hecho a través de trabajo comunitario. Yo he estado 15 años en esta zona. La gente no le pide comida a uno, le pide trabajo. Correcto. Y eso creo que es un llamado a decir, tenemos que ser más creativos, tenemos que generar políticas públicas, probablemente para el hambre estacional, donde demos mantenimiento de carreteras, hagamos obras comunitarias y donde la gente pueda tener dinero. Nosotros hicimos las evaluaciones de en qué gastaba la gente, cuál era la variedad de la dieta, sin dar mayor formación en el tema de educación alimentaria. Uno miraba que una vez la gente tiene dinero, compra huevos, compra carne, compra aceite, mientras que si solo da una asistencia alimentaria está hablando de maíz, frijol y eventualmente aceite y azúcar. Entonces también tenemos que hacer esa acción coordinadamente. Creo que este año hemos empezado bien. Muchos actores humanitarios ya estamos en el terreno preparándonos para mayo, junio, julio, agosto y septiembre, que es el momento más difícil. Si tenemos una buena cosecha en septiembre, pues estaremos un poco más tranquilos, y si no, pues tendremos que llegar hasta noviembre, diciembre, que es cuando la gente esperamos que pueda llegar a tener ingresos por el café. Ok, de verdad, lamentablemente el tiempo se nos terminó. Gracias, ingeniero, por estar acá con nosotros. Doctor, gracias también por su presencia. Vamos a estar dando el seguimiento, y como lo comentaba el doctor, lo importante, pues sin duda alguna, es el tema de la gobernanza, donde puedan participar los diferentes actores. La sociedad civil ha estado muy alejada en muchos temas. Creo que lo que más ha resaltado la participación de la sociedad civil fue lo que pasó durante el año anterior y lo que ha estado aconteciendo en estos últimos días, pero la sociedad civil debe estar al tanto de todo lo que pasa en el día a día. Así que nuevamente muchas gracias, y a usted que nos acompañó durante estos 45 minutos también muchas gracias por acompañarnos en estas que son las realidades de los guatemaltecos. Pase usted muy buena noche.